Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. No sé si hay más computadoras o más personas. Sé que hay algunos estudiantes sin Mac, pero ¿hay algún Mac que haya venido sin estudiante? ¿Hay alguna computadora que haya venido sola? No, ¿no? En general vienen juntos. Bueno, un gusto estar aquí. Muchísimas gracias por vuestra presencia. Et aussi, merci beaucoup pour votre présence. En fait, je vous dis que j'aime bien la langue française, alors j'espère que vous faites le même avec ma langue maternelle. Y por lo demás, je dois parler en español. ¿Ah? Me hablabas de los premios, pero antes de todo eso quería agradecer mucho a Carmen, a Fati, a Isabel y a toda la gente que ha organizado este evento tan simpático y bilingüe. Muchísimas gracias por la invitación. Exactamente. Voilà. Y respecto a los premios, lo comentaba con algunos estudiantes esta mañana o este mediodía, cuando hemos ido a verlos, que los premios se los dan a los libros, pero no a sus autores. Es decir, que uno siente que los libros que ha publicado han tenido una vida propia que no tiene nada que ver con la mía. O sea que yo veo todo eso en la biografía y lo leo como si lo hubiera sucedido a otra persona. Y creo que todos los libros que escribimos eh, desean ser el primero. No me gusta la idea de la trayectoria, del currículum, de la carrera, ese criterio acumulativo, porque me parece que para cualquier actividad artística cada intento es un fracaso afortunado. Como dijo un gran escritor, si fracasas, fracasa otra vez, fracasa mejor. Y por lo tanto todo intento literario está destinado al fracaso, pero por otro lado es un éxito poder intentarlo. Y los premios resultan una especie de perturbación de eso, porque te pueden generar la sensación de que ese libro ha logrado algo y en realidad el único logro posible de un libro tiene que ver con el encuentro con su lector, y eso sucede a espaldas del autor. Lo mejor que le puede pasar a un libro es olvidarse de su autor. Es más, la mayoría de autores por suerte están muertos. Eso es una enorme fortuna para los libros, no tanto para los autores, pero en general hay que olvidarse del autor, excepto hoy que estoy aquí, y conversar a solas con el libro. Otra pregunta es, bueno, Andrés, como os he dicho, es argentino, pero vive en España y concretamente en Granada. Y me gustaría preguntarle, porque vive, o sea, es residente en mi tierra también, y me gustaría saber si te has hecho granadino o echas de menos realmente Argentina. Bueno, de hecho, si te fijas, tal y como estaba formulada tu pregunta, había una idea que valdría la pena repensar, ¿no? Has dicho, es argentino pero vive en Granada, ¿no? Como si hubiese una esencia que es el origen y un accidente que es la residencia, ¿no? En mi caso la cuestión es un poco más complicada o más ambigua porque hice la escuela en dos países. De hecho tengo dos acentos. Ahora solo estoy hablando con mi acento ibérico, puesto que estoy con una granadina de mi otra tierra, pero si a mí me presentase en vez de una granadina una porteña, es decir, alguien nacido en Buenos Aires, entonces le contestaría en argentino. Hablo de dos maneras según con quién esté. De algún modo respondo con el acento con el que me hablan. Y eso hace que también dude respecto de cuál es mi nacionalidad. Tengo los dos pasaportes, las dos nacionalidades, es decir que disfruto y también padezco ambos países, voto en los dos países, soy feliz y me maltratan en los dos países, es decir, soy un ciudadano de los dos países, ¿no? Y hay una cosa muy curiosa que ocurría en mi infancia,
junto con mi hermano Diego, que llegó a España siendo muy, muy pequeño, y es que vivíamos en una casa muy pequeña en España, y en esa casa se suponía que estábamos en Argentina. Mis dos padres eran argentinos y aparentemente estábamos en nuestro país natal. Pero abríamos la puerta de la casa y del otro lado de la puerta estaba España. Nuestros amigos, nuestra escuela estaba en España. De manera que nosotros crecimos, mi hermano y yo, pensando que la frontera entre los dos países e incluso entre los dos continentes era una puerta, una pequeña puerta. Y hasta el día de hoy nunca he sabido muy bien de qué lado de la puerta estoy. Y, y esa sensación de estar a caballo entre dos países creo que ha sido importante para todo lo que me ha sucedido en la vida y también todo lo que he escrito. La sensación de ser español y latinoamericano, pero también latinoamericano en España y español en Latinoamérica. Ser un poco extranjero en todas partes no está nada mal, porque el extranjero es el que nos recuerda que podríamos ser de otra manera y que todos somos extranjeros para alguien. Es imposible no ser extranjero, basta con moverte 200 metros con respecto a tu casa, con lo cual nuestra única identidad segura es la extranjera. De hecho, somos extranjeros para el mundo entero, excepto para unos pocos de nuestros vecinos. Así que nuestra nacionalidad es de hecho extranjera y por lo tanto el extranjero es nuestro semejante. Todos compartimos eso, el ser extranjeros. ¿Alguien quiere hacer una pregunta en relación con lo que Andrés está diciendo o no? ¿Nadie se atreve? Venga. ¿En París? ¿No? En París te ven, pero tú no ves a París. De momento no. De momento no. ¿No? ¿Por aquí tampoco hay ninguna pregunta? ¿De momento tampoco? No. Bueno, yo voy a hacer otra pregunta, pero te la voy a pasar a... Y como vives en Granada, ¿por qué en Granada? ¿Porque llegaste ahí? ¿O porque Granada es tierra de escritores? Es la razón. Pero fue una coincidencia. Mi familia es una familia de músicos. Mi madre era violinista y mi padre tocaba el oboe. Y mi madre consiguió un trabajo en la Orquesta Ciudad de Granada. Esa es la única razón por la que fuimos a Granada, por la música. Yo de hecho no sabía que en Granada había nacido Federico García Lorca. Es más, no había leído a Federico García Lorca cuando de niño nos fuimos a Granada. Así que yo descubrí posteriormente que en efecto era una ciudad literaria, pero sobre todo poética, una ciudad donde la poesía era el género literario más importante de todos, pero eso lo descubrí mucho después. Al principio para mí era una ciudad a la que había llegado por azar. Supongo que a mis padres también les gustó el hecho de que Granada, como los que hayáis estado allí sabéis, es una ciudad muy hermosa, es una ciudad pequeña y bonita, tiene una población casi como la de Lille, creo que un poquito menos, pero creo que en Lille, me dijiste, Fatia, que había unas 400.000 personas. Bueno, en Granada hay unas 300.000, o sea, Granada es ligeramente más pequeña que Lille. Es muy turística, es muy universitaria, igual que Lille, así que son paisajes familiares para vosotros, los de Granada. Creo que hace más calor, por suerte, mejor tiempo, hay más sol, pero digamos que es una ciudad que vive bastante para sus jóvenes y para sus estudiantes. Y eso es precisamente algo en lo que supongo que mis padres también pensaron, ¿no? Que en el día de mañana, cuando estudiásemos una carrera universitaria, mi hermano y yo estuviéramos en una ciudad donde hubiese una universidad interesante. Pero yo no tenía absolutamente ni idea sobre Granada al realizar el exilio, mi familia. Claro, de eso hace ya 25 años. Ahora estoy tan integrado en Granada que soy socio de su club de fútbol, y para los que sepan algo de la Liga Española, seguro que hay alguien aquí que más o menos conoce la Liga Española, os quiero contar que somos el peor equipo de España. Bueno, el peor equipo de la Liga Española. Estamos siempre los últimos, estamos en primera, estamos siempre somos el último equipo. Todos los años nos salvamos de bajar a segunda en la última media hora del último partido, agónicamente, jugamos muy mal al fútbol, somos realmente un equipo horrible y por eso me gusta. Me gusta mucho lo malos que somos. Y voy 2 veces al mes a sufrir al Estadio del Granada para que os hagáis una idea de hasta qué punto me identifico con Granada, que soy capaz
de soportar a nuestro equipo. Ah, y dice Fatia, y no, ¿y por qué es barato? No, esto es lo peor de todo. Ser socio del Granada no es tan barato. No, porque vemos tan poco fútbol allí que nos cobran mucho por cualquier cosa. O sea, no es más barato ser socio del Granada que ser socio, yo qué sé, del Valencia. No, ni siquiera es barato. No, es amor al dolor. Digamos, contemplar ese desastre y pensar, ese desastre somos nosotros, es terapéutico. Es bueno aprender que no siempre ganas, no siempre eres el primero, no siempre tienes un gran equipo. Creo que la gente que vive en ciudades que ganan todo el tiempo campeonatos tiene una visión muy distorsionada de lo que es el deporte, la competición, el triunfo. Vuelvo a lo que decía del fracaso, ¿no? Vivimos en una sociedad que insiste demasiado en que el objetivo es el éxito. Obviamente todo el mundo tiene ganas de que le vaya bien, pero soportar o ser capaz de asimilar el fracaso es una parte muy importante de nuestra experiencia. O sea, en la medida en que seamos capaces de aceptar un cierto grado de frustración, paradójicamente podremos ser razonablemente felices. Si la expectativa es siempre ganar, no sabemos qué hacer con la derrota. Bien, precisamente la narrativa, no sé, el cine, la literatura, el arte en general, es una forma de reflexionar sobre la derrota. La mayoría de canciones que os puedan gustar, de canciones pop, por ejemplo, son canciones que hablan del fracaso, de la derrota, del miedo, es decir, todo eso que la sociedad pone debajo de la alfombra, que es algo, digamos, no deseado, la parte no oficial de la realidad, el arte lo pone encima de la mesa y trabaja con eso. Por eso digo que ver a mi lamentable equipo de fútbol y ver lo mal que jugamos y aplaudir esa fealdad y decir, esa fealdad soy yo, es una forma de hacer poesía también. Es que hay un solo micrófono, entonces nunca sé a quién dárselo. Es que si no me siento fatal porque cada vez que termino de hablar tengo que mirar a Carmen y a Fatia y decidir a quién darle el micrófono. Y eso es terrible para mí. Bien, quizás antes de hacerte preguntas sobre el libro que te trae a Francia este año, yo quisiera consultarte sobre el viaje. Es una temática muy presente en la mayoría de tus obras y hay varios viajes descritos, los viajes a y por la literatura y los viajes que son movimientos físicos del narrador o tuyos también. Y me gustaría que nos contaras un poquito más sobre esos viajes. Tengo en la cabeza, claro, el libro Como viajar sin ver, que cuenta tu peripecia, muchos viajes durante los cuales al final no viste nada, y que es un libro que termina con la conclusión de que escribir trae muchos viajes. Me gustaría que nos hablaras un poco del viaje, porque aquí hay muchos estudiantes que han viajado o van a viajar y claro que algo de tu experiencia les puede interesar. Como yo soy, en comparación con la mayoría de los aquí presentes, muy viejo, cuando... Sí, je suis vieux, ¿eh? C'est pas grave. En los años 80 estaba muy de moda una canción en francés que es Voyage, voyage, éternellement, ¿no? ¿Sigue existiendo esa canción aquí? ¿Se sigue oyendo? Sí, ¿no? Au-dessus de vieux volcans, glisse de sel sur le tapis de bain, voyage, voyage, éternellement. Bueno, esta canción define mucho lo que ha sido mi vida desde la infancia. Para mí el viaje ha sido siempre una experiencia personal, pero también una metáfora. Y la parte metafórica del viaje me interesa tanto como el viaje real. Es decir, me gusta tanto, sí, coger un avión e ir a un país que no conozco y aprender un poco sus costumbres y su cultura. Me interesa tanto eso como pensar que la estructura del viaje se parece a la estructura de la experiencia humana. Por ejemplo, es imposible, y esto me interesa mucho desde el punto de vista narrativo, es imposible que el viaje de vuelta sea igual al viaje de ida. O sea, no somos la misma persona cuando volvemos que cuando vamos. Entonces, creo que todo libro de algún modo muestra un cierto ida y vuelta hacia algo o hacia alguien. Me interesa mucho también cómo todo viaje tiene sus obstáculos, sus accidentes, sus imprevistos, igual que toda vida. Es decir, que
todos los incidentes que hay en un viaje de algún modo nos enseñan a pequeña escala qué ocurre con nuestra vida, ¿no? Hay un poema muy célebre de Cavafis, el poeta griego, que es el poema sobre Ítaca. Os recomiendo mucho que lo busquéis en Google, el poema de Ítaca de Constantino Cavafis. Está traducido seguro al francés, solo que en francés supongo que se dice Ítaca, Itac. Bueno, y nosotros le decimos Ítaca. Y en este poema de Ítaca, Cavafis explica que lo mejor de Ítaca es ir hacia Ítaca. Que lo más interesante de un viaje nunca es llegar al lugar, sino lo que te sucede durante ese viaje. Es decir, que el viajero experto no debe apresurarse en llegar a su lugar de destino, porque a veces el lugar de destino no es tan interesante como todo lo que ocurre para llegar a él. Y desde ese punto de vista hay un libro que tú has mencionado, Cómo viajar sin ver, cuyo título es un poco humorístico, ¿no? Y también ambiguo para los que estudian español. Cómo viajar sin ver tiene como mínimo un doble sentido. Por un lado, es como mode d'emploi, ¿no? Cómo hacer para viajar sin ver. Pero también puede interpretarse ese título como una interrogación. ¿Cómo viajar sin ver? ¿Es acaso posible viajar sin ver? ¿Se puede viajar y no ver algo? Y la respuesta del libro es que no, porque ese viaje es un viaje muy, muy veloz por toda Latinoamérica. Me tocó hacer una gira con el Premio Alfaguara por todas las capitales latinoamericanas, concretamente casi todas, 19, prácticamente todos los países de Latinoamérica en el mismo semestre. Eso quiere decir que tuve que ir corriendo a todas partes y prácticamente vi solo los aeropuertos, los hoteles y los taxis de esas ciudades. Y con eso yo traté de hacer un retrato de cada país. Es decir, todos los lugares que no eran Ítaca, sus aeropuertos, sus taxis, sus hoteles, todo eso que está antes del país, en este libro se convirtió en la experiencia del viaje. Y descubrí que los taxis no son iguales en todas partes. Hay una teoría con la que yo no estoy de acuerdo, que es la teoría del no lugar, que es una teoría precisamente de la sociología europea y que es una teoría un poco primermundista, una teoría un poco de la burguesía de clase media alta europea que cree que todos los aeropuertos son como el Charles de Gaulle o como el aeropuerto de Frankfurt. Pero no, los aeropuertos de Paraguay no son como los aeropuertos franceses, los aeropuertos de Venezuela en este momento no tienen nada que ver con los aeropuertos españoles y un taxista de Bolivia no se parece a un taxista de Lyon. Pas du tout. Entonces, la idea era tratar de leer la identidad cultural y nacional en estos lugares que en teoría están globalizados, ¿no? Así que la idea sería siempre tratar de encontrar el viaje, incluso en el no viaje. Una pregunta, ¿tu mejor recuerdo y tu peor recuerdo de esta enorme gira? Bueno, son dos preguntas. Voy a empezar por el mejor, que es el más divertido. ¿Conocéis la palabra calzoncillos? ¿Cómo se dirán? ¿Calzón? ¿En francés? Sí. Quizás conozcáis la palabra slip, ¿no? No sé. Bueno, claro, y la gente preguntará, ¿y por qué está preguntando esto? Es que la historia divertida tiene que ver con unos calzoncillos. Yo estaba ¿dónde era? En Miami, porque la gira incluía Miami como ciudad de habla hispana, digamos. Tiene una comunidad hispanohablante en Miami muy grande, algunos son exiliados cubanos, otros son latinoamericanos de todas partes. Entonces, dentro de lo que se entendía por Latinoamérica, la gira también pasaba por un lugar de Estados Unidos que era Miami. Bueno, lugar, por cierto, interesante, no por sus playas, que son horrorosas, sino por la pequeña Habana y el pequeño Haití. Las comunidades inmigrantes de Haití y de Cuba son mucho más interesantes en Miami que todos los bares que hay enfrente de la playa y que los habéis visto en la televisión y que son más feos en la realidad que en la televisión. Entonces, bueno, el tema es que en Miami
yo me quedé sin ropa limpia, porque en los viajes ocurren estas cosas, ¿no? Uno dice siempre, oh, el avión, ¿no? El glamour, no, pero tú estás pensando en que no te queda ropa limpia, ¿no? Uno piensa en esas cosas, ¿no? Piensa en ir al baño, piensa en cuándo comer, cuándo dormir. Cuando uno está de gira se vuelve un animal muy básico. Y mientras estás dando una entrevista sobre la literatura francesa y su relación con la literatura latinoamericana, solo piensas en necesito ir al baño. Esa es la realidad del arte, amigos. Bueno, entonces yo me había quedado sin ropa limpia y fui a preguntar si en la lavandería del hotel la podían lavar, pero resulta que había una huelga de lavanderos y entonces nadie lavaba ropa en sábado y en domingo como forma de protesta, y lo peor es que yo estaba de acuerdo porque digo, bueno, debe de ser que les pagan muy mal, debe de ser que hacen demasiadas horas, así que bueno, una cosa muy francesa, la grève, ¿no? Fíjense que en Francia siempre está haciendo un grève, bueno, resulta que en Miami también. Y entonces no tenía ropa interior. Y me fui a comprar y tenía unas pocas horas para ir a comprar calzoncillos. Sí, no, sí, y me temo que es mío además. Un horror. Voy a suspender en mi relato y voy a apagarlo. Ah, está sonando un teléfono. Está sonando un teléfono. Ya, yo también. Justo era, me temo que es mío. Digo, de repente dices, ¿pero qué es esto? Está sonando un teléfono y es el suyo. Sí. Su teléfono que está sonando. Ça arrive. ¿Cómo se dice en las mejores familias? ¿Dans les meilleures familles? Alors, entonces, Confidenciante. están traduciendo al español lo que yo digo en español. Y entonces salgo a comprar unos calzoncillos a unas tiendas y tenía muy pocas horas antes de tomar un vuelo a la siguiente ciudad. Y en la siguiente ciudad no iba tampoco a tener tiempo ni de ir a la lavandería ni de comprar. Entonces tenía 2 o 3 horas en Miami y fui a comprar calzoncillos. Y me di cuenta de que en Miami era muy difícil comprar calzoncillos que no tuvieran superhéroes, que no fueran de Spider-Man, de Superman, de Batman. Era muy, muy, muy difícil encontrar calzoncillos normales. Entonces, bueno, tardé 1 o 2 horas en encontrar por fin unos calzoncillos que no me diera vergüenza ponerme o que no me diera risa ponerme, y me fui corriendo al aeropuerto. Y cuando fui al aeropuerto me di cuenta de que se habían olvidado de quitarle el detector del detector para antirrobos del calzoncillo, ¿no? O sea que yo saqué el calzoncillo de la caja y tenía adherido esta especie de plástico antimetales. Bueno, entonces traté de sacarlo y al tratar de romperlo se le salió toda la tinta, porque tenía como un mecanismo antirrobo, que es que cuando la gente quiere quitarlo en las tiendas, pues se mancha, es una forma de que no se puedan robar, ¿no? Había comprado 2 calzoncillos y los 2 tenían puesto este detector antirrobos. El primero traté de abrirlo y lo rompí, incluso casi se me mancha la única ropa que yo tenía, y el otro, digo, bueno, voy a tratar de abrirlo de algún modo, ¿no? Pero no se podía. Y entonces no pude pasar el control de seguridad porque con eso de plástico la ropa pita, hace ruido, ¿no? Entonces me iban a registrar si... Entonces tuve que tirar los calzoncillos que tanto me había costado encontrar y me tuve que ir con mi ropa sucia puesta a la siguiente ciudad, donde sí pude exitosamente comprar calzoncillos normales sin que me sucediera nada. Pero este tipo de anécdotas son muy graciosas porque te permiten luego escribirlas, ¿no? Comprar calzoncillos en Miami, impossible mission, ¿no? Eso fue, digamos, como lo divertido. No, malo no me sucedió nada así terrible, pero bueno, te imaginas que en 6 meses de viaje siempre te ocurren, bueno, pierdes vuelos, hay huelgas. Quizás lo más curioso, ahora que pienso, fue, ¿os acordáis de la gripe A? ¿Cómo se llamaba en Francia? Igual, en Latinoamérica se llamaba gripe A o gripe porcina.
le decían la porcina. Bueno, esto fue en el año 2009, no sé si os acordáis. El mundo se iba a acabar, porque según los medios de comunicación el mundo se acaba 3 o 4 veces por semana. Y entonces iba a ser el apocalipsis, la gripe A nos iba a matar a todos, no se podía comer nada, no se podía salir a la calle, estaba todo el mundo con las máscaras, ¿no? ¿Os acordáis que la gripe empezó en México? Empezó en México. Entonces nadie quería juntarse con los mexicanos para que no los contagiasen, ¿no? Y México era como el país apestado de Latinoamérica. Por supuesto, la gripe evolucionó, era una gripe normal, los mexicanos se curaron y estaba toda Latinoamérica con gripe A, excepto los mexicanos, que estaban muy felices porque ya la habían pasado, ¿no? Y coincidió que las fechas de la expansión de la gira, de la expansión de la gripe, coincidió con mi gira. Entonces, a cada país al que yo llegaba se declaraba emergencia sanitaria. Entonces vi los dispositivos de emergencia por la gripe A en más o menos 15 países. Casi todos los países estaban entrando en un estado de histeria porque les llegaba la gripe A. Y vi los protocolos de seguridad de cada país. Y vi que había también diferencias culturales con respecto a eso. Argentina es un país muy alarmista, terriblemente conspiratorio. Hay un escritor argentino que se llama Ricardo Piglia, maravilloso, que dice que la cultura argentina es una cultura con vocación conspirativa, que todo se narra en forma de conspiración. Entonces, claro, la idea era, no sé, que la gripe era un experimento del gobierno para acabar con la oposición, que era un experimento de las clases altas para eliminar a las clases bajas. La idea era muy, muy terrorífica. Y entonces en el aeropuerto de Buenos Aires, en el aeropuerto de Ezeiza, pues había unas pistolas de rayos láser con las que te disparaban a distancia para medirte la temperatura, para saber si tenías fiebre, ¿no? Entonces no te tocaban, te hacían como... Entonces si les ponía que tenías más de 38 de fiebre, inmediatamente venían unos señores con máscaras, como en la película E.T., ¿no? y te llevaban ahí para investigarte. Y sin embargo, a la semana siguiente en Paraguay no había ningún control, a la gente no le importaba, y era el mismo virus, ¿no? Entonces uno podía ver esos diferentes comportamientos. Quizás eso fue lo más interesante, la declaración de la gripe A. La verdad es que es muy raro ver 15 emergencias sanitarias consecutivas. Llega un momento en que además ya no te importan, ¿no? También puedes ver como todo es cuestión de perspectiva, porque realmente al cuarto o quinto país que visité con emergencia sanitaria, yo compartía los vasos con la gente, salía a la calle, no ponía ningún cuidado y, por cierto, no me contagié. Sobre el libro. El libro, vale. Hablar solos, para sol, que yo he tenido la ocasión de leer en francés, porque no pude conseguirlo en español. Y en ese libro también se habla de viaje, claro. Me imagino que como en muchos de tus libros. Y no sé, me he preguntado, ¿te identificas con algún personaje? Yo intento identificarme con todos porque creo que la obligación de un narrador no es tanto autorretratarse como repartirse. Cuando Flaubert dijo Madame Bovary c'est moi, yo creo que no quiso decir que lo que le pasa a Madame Bovary le ocurrió a él o que él tenía una particular identificación con Emma Bovary. Lo que creo que quiso decir es que él era incluso una mujer, que él podía ser un hombre y una mujer, un niño y un viejo, el protagonista y el personaje secundario, el bueno y el malo, que él era todos, porque la única forma de crear un personaje convincente es encontrarlo dentro de ti también. Se parece al trabajo de un actor. Un actor puede ser un judío y un nazi. Debe ser un judío y un nazi, según la obra que esté representando, ¿no? Y más allá de sus opiniones personales, tiene que lograr conectar de algún modo, por alguna razón, desde algún ángulo, con cualquier personaje. Entonces he procurado ser los tres. Pero aparte de ser los tres, eran tres voces que representaban algo que yo nunca había sido o nunca podía ser. O sea, eran tres voces imposibles. Porque Parler Seul tiene tres voces, un niño, un padre y una madre. Entonces, un niño yo ya no soy. O sea, estaba escribiendo sobre una edad que no tengo. Un hombre que se está muriendo todavía no soy, je suis pas pressé, así que
espero que me quede algún tiempo de vida aún. Quiero decir que era una experiencia que no había tenido todavía y una mujer, me temo que no seré nunca. Entonces eran tres voces que por un lado me resultaban íntimas, familiares, pero por otro lado eran tres voces un poco imposibles. Y eso me resultaba atractivo, tratar de volver a ser un niño, imaginarme cómo sería estar muy cerca de la muerte, imaginarme cómo habría sido de haber sido una mujer, ¿no? Cómo podría haber hablado o razonado, ¿no? Y podríamos identificar cada una de esas tres voces con un tema diferente. Por ejemplo, la muerte, el viaje, la enfermedad. Sí, bueno, todos esos temas están en todos los personajes en mayor o menor medida. Pero sí, hay varios temas. Está el viaje, está la muerte, está la infancia, está el sexo también. Es una novela que trata de contraponer la supervivencia del deseo, la función del sexo como, no ya desde su punto de vista reproductivo, sino de aferrarse al placer, digamos, el sexo como supervivencia en el placer y la muerte como amenaza. Es un milagro, no quiere morir. Lo acabo de apagar, es un teléfono que hay que apagarlo varias veces, es increíble. Es como la voz de la literatura, no puede morir, acabo de apagarlo. Es una cosa increíble. Además, encima de todo, cuando os muestre mi teléfono os vais a reír, porque es un teléfono del siglo XIX. Sí, es un teléfono que ya no existe. Voy a poner aquí por si vuelve a reaccionar. No, ya sé por qué está sonando, es la alarma. No son llamadas, es la alarma. Y tenía una alarma puesta de otro día y no deja de sonar. Ah, qué lont. Total. Se trataba entonces de contraponer el deseo, la necesidad más que el deseo, del placer con la amenaza de la muerte. ¿Sabéis? En la Segunda Guerra Mundial hay una anécdota que a mí siempre me impresiona mucho. Creo que era en Londres. En los bombardeos de Londres cuentan que en el metro, debajo de la tierra, lo cual es interesante, ya enterrada la gente debajo de la tierra, cuando los metros se frenaban, la gente se ponía a hacer el amor toda entre sí. Siempre me impresionó mucho la imagen de Londres bombardeada y debajo de la tierra, en mitad del metro, un montón de gente teniendo sexo entre ella, pensando que puede morir en cualquier momento, ¿no? Y me parece que es un resumen como muy salvaje de lo elemental que es la base de la civilización. Es decir, que sí, tenemos metro, tenemos transporte, hablamos idiomas, tenemos ciudades, tenemos arquitectura, tenemos urbanismo, tenemos economía, tenemos política, pero hay un fondo como muy primitivo que en situaciones de emergencia se activa y la lectura es peligro, deseo, reproducción, placer, dolor. Es como la convivencia de lo más sofisticado y lo más elemental, ¿no? Y esa es la relación que la literatura tiene con la antropología. Creo que muchas veces las novelas son como laboratorios antropológicos donde el autor pone a un personaje en una situación extrema y ve cómo reacciona, cómo se comporta. Y la historia, para eso la historia es en Argentina, ¿no? Si no me equivoco. La historia de Parlesol, Sí. no se sabe dónde sucede. A veces parece Argentina. Que era Argentina. Es que hay gente que se la imagina en Argentina, hay gente que se la imagina en España. ¿Te acuerdas que te había comentado que para mí era como vivir en dos países separados por una puerta? Bueno, pues en Parlesol precisamente lo que hay es un intento de inventar carreteras que estén en la frontera, imposible, inexistente, entre Latinoamérica y España. O sea, los nombres de los lugares y los paisajes que se describen en la novela son una mezcla de la Patagonia, de Andalucía, de México. De hecho, por ejemplo, hay una ciudad a la que llegan el niño y su padre, que viajan en un camión, que se llama Comala de la Vega. Comala naturalmente proviene de la novela de Juan Rulfo,
hermosa novela de Juan Rulfo llamada Pedro Páramo, uno de los grandes clásicos de la literatura latinoamericana, y que sucede en el pueblo imaginario de Comala. Pero de la Vega es como terminan, como bien sabes, mi querida Carmen, muchos pueblos de Granada, que son Cenes de la Vega, no sé cuánto de la Vega. Entonces Comala de la Vega sería un lugar imaginario que está entre México y Granada. Y la novela sucede en este lugar fronterizo y también simbólico entre Latinoamérica y España. ¿Los estudiantes acaso? Ah, ¿Sí? una pregunta, ¿sí? Hola, tengo una pregunta. ¿Es que era hacerte un autor? ¿Es que era un sueño de infancia o no? Sino, ¿qué son las razones? Gracias. Bueno, gracias a ti por tu pregunta. Yo de niño, o sea, en mi infancia, como tú preguntabas, no pensaba en publicar libros. No pensaba en tener una trayectoria profesional, pero sí pensaba en escribir. Siempre supe desde niño que escribiría. Es algo que hago desde muy pequeño, desde que tengo 9, 10 u 11 años. Y el por qué es difícil saberlo. Creo que las vocaciones son bastante misteriosas, son certezas que uno tiene, uno sabe que desea hacer algo, pero ¿por qué nos gusta más, no sé, bailar o la música que la literatura? ¿Por qué algunos niños están obsesionados con el deporte y a otros no les gusta? ¿Por qué unas personas están inclinadas hacia los idiomas y otras no? Eso es muy difícil de saber. Mi casa era una casa con muchos músicos. En mi familia hay muchos músicos, pero no hay ningún escritor. Entonces yo, en teoría, debería haber aspirado a ser músico, pero nunca lo deseé realmente. Y desde niño, cuando me contaban una historia, yo lo que quería era contarla a mi manera. O sea, mi padre me contaba un cuento y yo al día siguiente lo contaba de nuevo de otra forma. Lo que más me gustaba en la vida era modificar, deformar las historias ajenas. Incluso me gustaba mentir, pero no era mentira, era ficción. No sé si habéis pensado alguna vez en la diferencia entre la mentira y la ficción, que no tienen nada que ver la mentira con la ficción. La mentira es la deformación de la verdad por algún tipo de interés. Mentir es no decir la verdad para beneficiarse por algún motivo. La ficción trata de contar otro tipo de verdad o alcanzar la verdad por otro camino. O sea, la ficción, digamos, es desinteresada en ese sentido. El beneficio de quien cuenta una ficción no es el mismo, es quienes la escuchan. Digamos que en ese sentido la ficción es generosa y la mentira es egoísta. La ficción alimenta a quienes la escuchan. Cuando escuchamos una ficción aprendemos y cuando escuchamos una mentira nos están quitando algo. La ficción nos da, la mentira nos quita. Entonces de niño a mí me gustaba más que las mentiras, me gustaba la ficción porque mi madre me preguntaba que qué tal me había ido el día y yo le contestaba una cosa que no había sucedido. Le contaba unas aventuras increíbles que eran todas totalmente imaginarias, pero no sabía muy bien por qué le contaba eso. ¿Qué tal te ha ido en la escuela? Ha sido increíble, se ha incendiado la escuela, yo he salvado a 2 compañeros y la mitad de la escuela se quedó incendiada, pero vino un bombero que se llamaba Carlos y me tomó en sus brazos y salvamos a un gato. Y mientras lo contaba yo pensaba, ¿por qué estoy contando esto? No sé por qué estoy contando esto. Y sin embargo no podía parar de contarlo, ¿no? Y era el contar eso, era en sí el objetivo de esa mentira, el placer de contarlo. Y ahí me di cuenta de que podía escribir esas historias sin esperar a que nadie me preguntara nada. Entonces terminé contando. Había una vez una escuela que se incendió y llegó un bombero. Llegó un momento en que las historias se emanciparon de sus razones, ¿no? ¿Alguna pregunta más?
Ils sont là à Paris? Encore? Onela, onela. Hola. Va a ser difícil para mí de hablar español, pero tengo una pregunta porque intento también de ser un escritor y me preguntaba cómo preparas tus novelas, porque hay diferentes tipos de escritores. Por ejemplo, Flaubert trabaja mucho y en el contrario, otros autores improvisan. Bueno, te has explicado perfectamente. Tu t'as très bien exprimé. Alors, c'est pas vrai que tu parles pas español. Y gracias por la pregunta y bueno, ya animo con el objetivo literario. Hay dos tipos de escritores, los que trabajan y los que trabajan más. O sea, o trabajas mucho o trabajas muchísimo. No hay escritores que no trabajen en realidad. Flaubert posiblemente era un caso extremo de minuciosidad, de rigor, de paciencia, pero no creas que ningún gran escritor hizo algo demasiado distinto de eso, ¿eh? Yo trabajo cada vez más en la preparación de los libros. O sea, una cosa es improvisar la prosa y otra cosa es improvisar la idea. Yo prefiero preparar la idea e improvisar la prosa. Es decir, que cuanto más piensas en una idea, más se va enriqueciendo, más se va beneficiando de segundas y terceras y cuartas ideas. ¿Me explico? O sea, si tú tienes una buena idea y vas tomando notas sobre ella y en lugar de escribirla inmediatamente, la dejas que se desarrolle, la vas complicando, le vas añadiendo voces, le vas añadiendo escenas, esa buena idea se transforma en una excelente idea. O sea que confío bastante en la paciencia a la hora de desarrollar una idea. Pero también hay un segundo tipo de paciencia, que es la de la corrección, la de la revisión. La reescritura es más importante que la escritura. Esto es especialmente evidente en la poesía, por ejemplo. Un primer borrador, ¿cómo se dice borrador en francés? Brouillon. Un primer borrador de un poema está lejísimos de su forma final. O sea, cualquiera de los aquí presentes que haya escrito poemas sabe que entre la primera versión de un poema y la última versión de un poema a veces hay un abismo, es decir, que uno puede terminar reescribiendo todos los versos de un poema y en la versión final no queda absolutamente nada del primero. Eso ocurre en todos los géneros, en realidad en mayor o menor medida. Ocurre con una canción también. Creo que hay algo muy instructivo en YouTube con respecto a la música, y es que en YouTube podemos encontrar los takes o los demos de las canciones que nos gustan. Hay muchos bootlegs y uno puede ver cómo una canción de un disco que nos gusta evolucionó desde una persona grabándose con una guitarra y nada más, y sin letra casi, a una canción, no sé, con una orquesta, con un montón de instrumentos, con una producción y un arreglo sofisticados. Y esa transformación de un esbozo, de un brouillon, en este caso musical, a una canción de un álbum, sucede también con la literatura. Y es interesante aprender ese proceso también. No todo es si has tenido una buena o una mala idea, sino en cómo ha sido el proceso de desarrollo de esa idea. Por lo tanto, no sé, si reescribir cada vez me resulta más importante. Es como que la primera versión de los textos tiene para mí cada vez menos importancia y lo que hago con ellos a largo plazo es lo que cada vez tiene más importancia para mí. Buenas tardes. Buenas tardes. Usted vivió en Argentina y ahora vive en España. Pero si usted podría elegir un país donde vivir, ¿cuál sería? Y por favor, ¿puede contestar con un acento argentino? Por supuesto, te
no tengo ningún problema en contestarte en argentino. Yo te contesto en argentino y así escuchás mi otro acento. De todas formas, te advierto que el acento argentino me sale más natural cuando estoy en Argentina. O sea que esto es en realidad una especie de imitación un tanto incompleta del verdadero acento que se produce en convivencia con los demás, ¿no? De la misma manera que hablamos mejor inglés cuando estamos de viaje en algún país de habla inglesa que si intentas hablarle en inglés a tu madre, ¿no? Pero bueno, voy a tratar de hablarte en argentino de todas maneras. ¿En qué país me gustaría vivir? He vivido en varios países, por supuesto en Argentina y en España, y en temporadas más cortas he vivido en Escocia, que me gusta mucho. He vivido una temporadita en París, he vivido un pequeño tiempo en Inglaterra y un pequeño tiempo en Estados Unidos. Y creo que he disfrutado de todos esos países. Nunca he vivido en un país que no me enseñase algo. Creo que es imposible estar en un país y no aprender algo. No me gustaría imaginarme toda la vida en el mismo lugar. O sea, creo que más que en qué país me gustaría vivir, es en qué país me gustaría quedarme. Y la respuesta es ninguno. No me gustaría quedarme en ningún país. Me considero parte de mi propio equipaje. O sea, tengo mucha envidia de las maletas. Me parece que las maletas tienen una vida muy divertida, porque no solamente se mueven, sino que van cambiando de contenido. Esta capacidad que tienen las maletas para vaciarse y para llenarse inmediatamente, ¿no? Las maletas cambian de lugar y de contenido, y ojalá las personas pudiésemos ser vaciadas y rellenadas con tanta velocidad y con tanta naturalidad, ¿no? Una maleta la das vuelta y ya está preparada para hacer completamente otra cosa, ¿no? Eso me parece muy, muy admirable, ¿no? Y muy envidiable. Pero sí que me gustaría próximamente vivir en algún país de habla inglesa para perfeccionar el inglés, porque a veces traduzco, soy un traductor, digamos, ocasional, y traduzco sobre todo poesía del inglés al español. Es lo que más me gusta traducir. Y para traducir una lengua es muy bueno estar rodeado de esa lengua. Y a veces echo en falta escuchar más inglés para poder sentirme más cómodo traduciendo, ¿no? Pero siempre hablo de temporadas cortas, 1 año, 2 años, 3 años. No quisiera elegir ningún país para vivir el resto de mi vida quieto, prefiero estar moviéndome. Voilà l'Argentin. Hay un chiste, creo que en francés, chiste se dice blague, ¿no? Blague. Hay un chiste para mí muy exacto que dice, ¿qué es un argentino? Un argentino es un español que habla italiano y se cree francés. Sí. Y me parece que es bastante preciso, ¿no? Porque Argentina es un país bastante afrancesado en su tradición. Ahora no, pero durante muchos años el ideal cultural de Argentina, no sé si eso lo sabéis, era Francia. Hubo un momento en que entre la Universidad de Buenos Aires y la Sorbonne había un acuerdo mediante el cual si tú estudiabas en la Universidad de Buenos Aires podías pasar a la Sorbonne directamente. Y eso era un caso muy extraño dentro de Latinoamérica. Digamos que cuando Argentina se independizó de España, tomó bastante a Francia como modelo. La Ilustración francesa era como el modelo filosófico, político, republicano. Al fin y al cabo, Argentina es una república y creo que tomó bastante de Francia, ¿no? Pero por otro lado, la inmigración italiana es muy fuerte en Argentina. En realidad no hemos recibido mucha inmigración francesa. Yo tengo algunos antepasados franceses casualmente, pero no conozco muchos amigos míos que tengan antepasados franceses. Es más común encontrarse antepasados italianos y por supuesto judíos del este, judíos lituanos, polacos, etc. Entonces, y por supuesto, Argentina era una colonia, bueno, Argentina no existía, el Río de la Plata era un virreinato que era parte de las colonias españolas del Imperio Español. Así que este chiste creo que resume bastante bien
como las tres pulsiones históricas de Argentina, ¿no? La española, que a veces rechaza un poco, pero está ahí. Hay un poema de Borges sobre eso, ¿no? Que dice: España, podemos negarte porque eres parte de nuestra sangre, etcétera, etcétera. La aspiración un poco snob afrancesada, porque Argentina es un país muy snob, y el sustrato familiar italiano. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Aquí, fingiendo que hablo francés. ¿Yo? No, yo. Hizo muchísimas viajes en países y vivía en otros países. Y tengo una pregunta, cuando estaba en otros países, ¿no piensas que fue un extranjero? Y, por ejemplo, cuando te va en España o en Argentina, para usted, ¿piensa que estaba español o argentina o otra nacionalidad? Por ejemplo, si te va en España, en Granada, va a decir yo soy argentino o yo soy español. Yo suelo decir, o suelo considerarme como hispano-argentino. O sea, realmente considero que pertenezco a los dos países. Por un lado, tú piensas que he vivido 25 de mis 38 años en España. Pero también piensa que mi padre y mi madre eran argentinos. Entonces, es imposible. Yo estoy casado con una española, trabajo en España, tengo mi vida personal, diaria, sucede en España. Estudié, ¿cómo se dice aquí? El liceo en España, la universidad en España. He escrito casi todos mis libros en España. Y sin embargo, casi toda mi familia es argentina. De manera que es imposible elegir entre esas dos partes fundamentales de mi educación. Entonces, como me siento de verdad cómodo, es admitiendo esa dualidad. O sea, cuando estoy en Argentina, me gusta hablar de España y reconocer mi parte española, y cuando estoy en España me gusta tener siempre presente mi parte argentina o mi parte latinoamericana, ¿no? O sea, necesito tener presentes las dos. Cuando era más pequeño, o era, no sé, estaba en el colegio, era más joven y trataba de fingir que tenía una sola identidad nacional, me sentía muy mal. Era como fingir que tenía un solo brazo, ¿no? Entonces, creo que lo más saludable es reconocerse mestizo, híbrido. Todos somos mestizos en mayor o menor medida. Todo el mundo tiene la sangre mezclada en mayor o menor medida. Todo el mundo está hecho de diferentes lugares, solamente que en alguna gente eso es más visible y en otra es menos visible. Pero la pureza no existe, no hay nadie que sea puro de ninguna parte, y eso me parece un alivio. ¿En París tenéis preguntas? ¿Tenéis preguntas, alguien? ¿Hay una pregunta? Sí. Sí, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Perfectamente. Sí. Ah, bueno, perfecto. Entonces, cuando nos platicabas o nos comentabas, yo soy mexicana, entonces digo platicar. Eso está muy chido, ¿eh? Eso está muy chido. Sí. Bueno, cuando nos explicabas que te gusta reescribir las historias, ¿cuándo es que te das cuenta que la historia está lista? Bueno, pues muchas gracias a la amiga mexicana y un abrazo para México, que es mi segunda casa en Latinoamérica después de Argentina. Voy muchísimo a México, viajo mucho a Oaxaca, Monterrey, al DF y a Guanajuato. La verdad es que tengo una relación muy, muy cercana con México y con su literatura. Y claro, la pregunta del millón, la que tú me haces es... ¿cómo haces para saber si el pinche texto, si van a México tienen que aprender la palabra pinche, es fundamental? ¿Cómo saber si el pinche texto está terminado?
Yo creo que es una mezcla de obsesión, insistencia y fatiga total. O sea, por un lado, uno le da vueltas y vueltas y vueltas al texto hasta que francamente siente que no lo está mejorando más. Hay una anécdota que a mí me gusta contar precisamente de Flaubert, que ha sido mencionado hace un momento, que es que le preguntan, maestro, ¿qué tal ha transcurrido su día? Y Flaubert contesta, ha sido un día, pero cansadísimo. Ha sido un día tremendo, estoy fatigadísimo. Me levanté, desayuné, puse una coma, almorcé, me acosté, me levanté y quité esa coma. Entonces, cuando llega ese momento en el que estás empezando a quitar lo que habías puesto o a poner lo que habías quitado, cuando sientes que estás empezando a trabajar en círculos, quizás sea el momento de abandonar la corrección del texto. Pero esa sensación, y aquí la dificultad, esa sensación te puede sobrevenir muy rápidamente y uno necesita entonces abandonar el texto, darle un espacio de tiempo y regresar a él después. Es decir, creo que un texto está terminado cuando esta situación flaubertiana de poner las comas que habías quitado te ocurre ya varias veces. Es un proceso, digamos, de insistencia, de llegar al límite, de dejar reposar, olvidar el texto, volver a él, toparse de nuevo con la sensación de que uno no puede seguir avanzando, y cuando estos ciclos, digamos, se cumplen varias veces es que yo empiezo a pensar que el texto puede estar terminado. Y también, como les decía a los alumnos este mediodía, uno se muere pronto, todos morimos demasiado pronto, y claro, uno empieza a estar desesperado por escribir otro libro, uno le gustaría pasarse la vida entera corrigiendo, revisando un libro, pero sabe que no tiene todo el tiempo del mundo para hacerlo. Así que es una negociación entre nuestra mortalidad y nuestro perfeccionismo. Me parece, bueno, si están de acuerdo. ¿Hay alguna pregunta de París? ¿Alguna pregunta? No, no hay más. Yes. Entonces me parece que sería interesante escucharte leer algún fragmento de uno de sus libros, muy cortito y en francés, ¿acaso? Sí, me gustaría leer una página, es menos de una página, en francés y en castellano, para que además veáis o podáis comparar un original y su traducción. Vais a notar, por supuesto, sí, los tengo aquí, el Kindle de Fatia y el libro impreso que estaba por ahí. Vais a notar diferencias entre la versión original y la traducción, pero lo más importante de una traducción no es tanto la literalidad, que repitan palabra por palabra lo que dice el original, sino la fluidez, la naturalidad. El objetivo de una traducción es que suene genuina en su nueva lengua, más que la reproducción exacta palabra por palabra, que a veces no genera esa naturalidad necesaria. Lo digo porque cuando se confronta directamente un texto y su traducción, inmediatamente surgen de forma evidente diferencias que si uno no hace esa comparación no notaría, ¿no? Pero ahora vamos a hacer este experimento de comparar original y traducción de forma inmediata. También tendréis ocasión de escuchar mi divertido francés, mi francés extranjero. ¿Qué leo primero? ¿Qué lee primero? ¿Qué debería leer primero, el español o el francés? ¿Qué es más interesante? Español. ¿Primero el español? Esto es lo que un padre, el padre que se llama Mario, de la novela Hablar solos, le dice a su hijo. Son los consejos que el padre tiene para darle a su hijo. Ce sont des conseils du père pour son fils. Diviértete, ¿me oyes? Cuesta mucho trabajo divertirse. Y ten paciencia, no demasiada. Y cuídate como si supieras que no siempre vas a ser joven
aunque no vas a saberlo, y está bien. Y que siempre haya sexo, hijo. Hazlo por ti, también por mí, hasta por tu madre. Mucho sexo. Y que los hijos vengan tarde, si vienen. Y ve a la playa en invierno. En invierno es mejor, ya vas a ver. Me duele la cabeza, pero me siento bien, no sé cómo decirlo. Y que de vez en cuando viajes solo, y que no te enamores todo el tiempo. Y sé coqueto, ¿me oyes? Los hombres que no son coquetos tienen miedo de ser maricones. Y si eres maricón, sé un hombre. En fin, los consejos sirven de poco. Si no estás de acuerdo, no los escuchas. Y si ya estás de acuerdo, no los necesitas. Nunca confíes en los consejos, hijo. Un agente de viajes recomienda lugares a los que nunca va. Me vas a querer más cuando envejezcas. Pensé en mi padre en cuanto nos bajamos del camión. El verdadero amor por los padres es póstumo. Perdóname por eso. Ya me siento orgulloso de lo que vas a hacer. Me encanta cómo cuentas las horas con los dedos cuando pones el despertador. ¿O te crees que no te veo? Lo haces a escondidas, por debajo de la manta, para que yo no sepa que te cuesta hacer la suma. Voy a pedirte un favor. Pase lo que pase, por muchos años que tengas, no dejes de contar las horas con los dedos. Promételo, pulpo. Y ahora la traducción. Amuse-toi, tu m'entends? C'est du boulot de s'amuser. Et sois patient, mais pas trop. Prends soin de toi comme si tu savais que tu ne resteras pas toujours jeune, même si tu ne le sauras pas, et c'est tant mieux. Et qu'il y ait toujours du sexe, mon fils. Fais-le pour toi, mais aussi pour moi et même pour ta mère. Beaucoup de sexe. Et que les enfants arrivent tard, s'il arrive. Va au bord de la mer en hiver c'est mieux, tu verras. J'ai mal à la tête, mais je me sens bien, je ne sais pas comment le dire. Et aussi voyage seul de temps en temps. Évite de te tomber amoureux tout le temps. Et sois coquet, tu m'entends? Les hommes qui refusent d'être coquets ont peur de passer pour des pédés. Et même si tu es pédé, sois un homme. Enfin, les conseils ne sont pas d'un grand secours. Quand on n'est pas d'accord avec, on ne l'écoute pas. Et quand on est d'accord, on n'en a pas besoin. Ne te fie jamais aux conseils, mon fils. Un agent de voyage recommande des endroits où il n'a jamais mis le pied. Tu m'aimeras davantage en vieillissant. Je pensais à mon père dès qu'on est descendu du camion. On aime vraiment ses parents qu'après leur mort. Pardonne-moi pour ça. Mais je me sens déjà fier de ce que tu feras. J'adore te voir compter les heures sur tes doigts quand tu me le réveilles. Tu crois peut-être que je ne te vois pas? Tu le fais en cachette, sous la couverture, pour que je ne vois pas que tu as du mal à faire le calcul. Je vais te demander un service. Quoi qu'il arrive, quel que soit ton âge, continue de compter les heures sur tes doigts. Promets-le-moi, mon petit poulpe.